Y nada, y están allí los tres náufragos, los tres perdidos en aquella isla, ¿sí? Y los hombres comienzan a tener rivalidad por conquistar a esta mujer. En eso deciden hacer una balsa y uno de ellos comienza a cortar una palmera con una piedra. Demoró como una semana cortando la palmera, limpiándola para poder hacer la balsa. Cuando terminó todo el trabajo, el otro hombre le dice, no sé para qué hiciste eso si la palmera no flota. Y ustedes se imaginan, se lo quería comer. A ver, ¿por qué no hablaste antes? Esperaste que haga todo el trabajo para decirme ahora que la palmera no flota. Entonces, ¿saben? La idea esencial en medio de todo eso era salir de la isla. La idea esencial, ¿sí? El objetivo era ir adelante y llegar a la civilización, cambiar la situación en que estaban. Muchas veces precisamos hacer esto. Para cambiar la situación que tenemos que aprender a pensar como equipo. Tenemos que aprender a actuar en conjunto. Dios armó y puso y fundó la iglesia, ¿vale? Para que nosotros estemos juntos. Y una de las cosas que nos anima y pónganse de acuerdo, dos de ustedes pónganse de acuerdo para orar y yo les voy a contestar. Después dicen, no dejen de congregarse. Es importante que ustedes se congreguen, y es importante que ustedes se reúnan, ¿sí? Y continuamente nos está enseñando y animando a trabajar en conjunto, ¿vale? Entonces, aquí una de las cosas que la palabra nos enseña, ¿sí? Es que nosotros trabajemos juntos, ¿sí? Perdonen todo esto. Es importante que actuemos con buena conciencia. Es importante que nosotros aprendamos a trabajar juntos en equipo, no como aislados. Saben, el trabajar aislados nos cansa. El trabajar aislados agota. Saben, inclusive cuando alguien está mal, cuando está desanimado, saben, y tiene alguien a quien contarle su problema y a quien contarle, a quien compartir, alguien que esté orando junto, ¿cómo cambia toda la situación? Espiritualmente cambia. Aprendamos a pensar no solamente en nosotros, a pensar en los demás. La palabra nos enseña a hacer las cosas con buena conciencia, a trabajar y que lo que nosotros hacemos dé un buen fruto. Cristo vendrá a buscar fruto. Bueno, que lo que nosotros hagamos dé buen fruto, un fruto que permanezca, un fruto que produzca vida eterna, un fruto que sea de bendición a los demás. La pregunta es, ¿qué fruto está dando nuestra vida? ¿Qué fruto estamos dando nosotros? ¿Qué fruto de todo lo que hacemos, de todo nuestro trabajo? La palabra nos enseña a aprender de las cosas buenas y de las malas. No solamente de las buenas y de las malas. Inclusive, ¿saben? Aprender de las cosas, de los errores que otros hacen. Si tú ves que aquella persona lo que hizo, que le fue mal, que lo hizo mal, que el resultado es malo, mira, no hagas lo mismo. Había un japonés que decía, nosotros aprendimos por las malas, que con la guerra no se gana nada. Que es más la destrucción y la pobreza que lo que se puede ganar. Dice, pero lo aprendimos por las malas. Dice, hoy nuestra mentalidad ha cambiado, pero vemos que mucha gente alrededor del mundo trata de imponerse y trata de alcanzar lo que quiere por las malas. Dice, ¿por qué no aprendemos de las experiencias que otros viven? Hay un dicho, no sé si aquí se usa en Uruguay, dice, cuando veas las barbas del otro arder, pon las tuyas en remojo. ¿Sí? Y la palabra nos enseña. Si ustedes van a encontrar en la Biblia todo tipo de historias, buenas y malas,
La vida de David, a mí me sorprende, la vida de David, el hombre según el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre que era el matador de gigantes, el hombre que era la envidia del pueblo, el hombre que era la envidia del rey y que tenía todo, pero en determinado momento se enamora y se fija en quien no tiene que fijarse, comete adulterio, comete homicidio, y eso llevó a una guerra y a una catástrofe a nivel nacional. La Biblia nos habla de situaciones buenas y malas. Y una de las cosas que podemos ver es que al final de la historia de Reyes y al final de la historia de David, de Salomón, de Roboam y de muchas personas, uno puede ver en la Biblia el resumen de su vida. Cuando habla de David, dice, y David fue un hombre bueno, y murió David, un hombre anciano, lleno de días, murió en paz con Dios. Cuando habla de Salomón, también habla algo similar. Salomón fue un hombre sabio, no hubo un hombre más sabio que él. Murió Salomón lleno de días, murió este hombre en paz con Dios, cometió sus errores, pero vivió en paz con Dios, fue una bendición para Israel. Pero yo quiero hablar hoy del nieto de David, el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Roboam fue un muchachito que él vio lo que David había hecho, él vio lo que su padre había hecho, pero cuando el pueblo viene y le dice, mira Roboam, dice, tío, la contribución que me estás cobrando es un disparate. A ver si me la baja un poco. ¿Sí? Mira, estamos todos trabajando juntos, ¿vale? Uno hace una cosa, otro hace otra. ¿Sí? Cada uno tenemos nuestra tarea en casa. Yo les contaba, ayer estábamos en el discipulado, y una de las cosas que les contaba era que una de mis tareas, por decir así, en casa, yo creo que la de muchos aquí, es hacer el café. ¿Vale? Y yo hago el café, ¿vale? Y nada. Y saben, como a veces tomo de mañana y tomo de noche, me hago lleno la jarra. Aquella cafetera, digo, bueno, voy a tomar de mañana y ahora cuando venga de noche, voy a tomar café. Pero ustedes pasaron de que está el café ahí, está la cafetera ahí, está todo ahí y nadie lo hace. Pero que cuando uno lo hace, todos tomaron. Y cuando uno lo va a buscar, caramba, ¿saben? Yo a veces entro a la cocina y tengo ganas de cerrar los ojos. ¿Habrá café o no habrá café? Yo una vez pasar a mi madre con su tacita de café y dice, te robé un poquito de café. Y allá va mi padre para el dormitorio con un poquito de café. Digo, pero está allí, ¿por qué no le dice? Esperan que el otro lo haga. ¿Saben? Y parte de mi responsabilidad es esa. Otra de las responsabilidades que tengo son limpiar los pájaros y darles de comer a los pájaros. Tenemos 3 loros. Uno de ellos, lo más dañino que hay. ¿Vale? Un agaporni, yo creo que nada, si se puede se come los barrotes, ¿vale? Pero una de las cosas es, yo a veces digo, pero es que si yo no les doy de comer, cuando yo me voy de viaje tengo que mandar una carta. Hay que darle de comer a los pájaros. Pues creo que con la misma comida con la que yo los dejé, los pájaros quedarían. ¿Vale? Pero y una de las cosas que he aprendido, ¿sí?, es que no me tengo que cansar de hacer siempre el café, de limpiar siempre los pájaros. Es mi parte de responsabilidad. Pero yo no soy el que barro el comedor. Y yo no soy el que hago otras tareas. Y otro lo hace. Una de las grandes tareas en la casa es ¿quién cambia el rollo de papel higiénico? ¿Quién lo cambia? Se dice que no lo cambia nadie. Y las mujeres se quejan que son ellas. ¡Ay, que si no lo cambio yo, no lo cambia nadie! Y nadie lo hace. Pero, perfecto, mira, uno hace una cosa, otro hace otra, pero en conjunto vamos trabajando. Y a veces tenemos que aprender en las cosas cotidianas, aprender a trabajar en equipo. Roboam era el hombre que reinaba sobre Israel, ¿sí? El pueblo, cada uno tenía su tarea, pero ellos le piden a Roboam, por favor, bájanos los impuestos. Y Roboam dice, de eso nada. Mi padre los castigó con azote, dice, yo los voy a castigar con escorpiones. Dice, mi padre los cargó, pero yo los voy a cargar
muchísimo más. Y Roboam, en vez de bajar el tributo, los aumentó. Y en vez de aliviar la carga, la cargó. Y una de las cosas que pasó, había una profecía que el reino se iba a dividir. 10 tribus para el norte y una tribu quedaría con Roboam. Hubo una guerra. A partir de ese momento comenzó una guerra por siglos. Siglos. Casi 4 siglos peleando el norte con el sur, porque siempre alguno quería tener la razón. Cuando uno ve el resumen de la vida de Roboam, hay varias cosas que caracterizan. Ustedes pueden encontrar esto en 1 de Reyes capítulo 14. Y hay varias cosas que están marcadas ahí. Roboam tenía la responsabilidad de gobernar la nación. Pero este hombre dice que después de que termina, que está 21 años, ¿sí? O sea, que está gobernando la nación, dice que entrega a su sucesor. Y el pueblo estaba lleno de idolatría. Ídolos y estatuas por todos lados, virgencitas por todos lados, rosarios por todos lados, velitas por todos lados, toda la nación llena de idolatría. Esto era algo que Dios abominaba. Otra de las características que dice que tenía el pueblo es que se había llenado de sodomitas, homosexuales. Otra de las cosas que Dios abominaba, y sin embargo dice, se llenó de sodomitas. Otra de las características que tiene el pueblo es que se debilitó de tal manera que perdió su esplendor. En la época de Salomón, él había mandado a hacer 300 escudos de oro y los había colgado en la torre de David. Aquello brillaba con el sol. La gente sabía que cuando aquellos escudos brillaban allí, el pueblo estaba en paz. Pero si los escudos dejaban de brillar porque los guerreros tuvieron que tomar los escudos, era porque iban a la guerra. Resulta que en medio del reinado de este hombre, bien, hay una guerra. Egipto, dice que es Sisac, que invade Israel. Y una de las cosas que ocurrió fue que se llevó todos los tesoros que había en la casa de Israel. Tengan en cuenta, Salomón, dice que en la época de Salomón, dice, había muchísimo oro que casi no se podía contar. Había tanta plata que no había cuenta, dice, era como polvo. La plata que había era, dice, es más, tengan en cuenta que Salomón compraba carros a Egipto y los revendía más barato de lo que los vendía Egipto. Era un muy buen negociante, pero ahora su hijo resulta que ha perdido todo esto. Viene el faraón de Egipto y se llevó todo otra vez. Se robó todo. En una batalla perdió todo esto. El pueblo, sí, que en un momento llegó a tener la gloria de la zona, todo Medio Oriente estaba centrado en Israel. Ahora se había perdido todo. Y una de las cosas que hizo Roboam fue que cambió los escudos de oro y ahora hizo escudos de bronce. Hizo una imitación. Parecían, ustedes pulen el bronce, ustedes lo miran y parece oro, brilla mucho hasta que comienzan a manipularlo y queda negro. El oro no queda negro sino más, pero el bronce ustedes lo tocan y pierde su brillo. ¿Saben? Y una de las cosas que ocurrió, que la nación comenzó a debilitarse de tal manera y comenzó a perder su esplendor. Una de las características de cuando alguien deja de cumplir su responsabilidad es que comienza a perder el brillo de la gloria de Dios. Y una de las características, ¿saben? Una de las cosas que pasa es que comienza a haber debilidad. Cosas que antes eran fuertes, cosas que antes eran ejemplo, ahora ya no son lo mismo. Y ahora lo que hizo este hombre fue hacer una imitación. Él comenzó a imitar lo que era antes.
¿Saben? Y una de las cosas que Dios hace es limpiar nuestra vida. Pero cuando nosotros no estamos a bien con Dios, una de las cosas que hacemos es comenzar a imitar y comenzar a mostrar cosas que en realidad no son. Y comenzar a ver y a procurar que la gente vea en nosotros cosas que en realidad no hay. Y nos encontramos con gente riéndose cuando en realidad quieren llorar. Nos encontramos con gente que parece que tiene cantidad de amigos cuando en realidad no los tiene. Nos encontramos con gente que quiere aparentar que tiene una buena posición económica, pero no la tiene. Había alguien que se vestía, conocí a alguien que te vistes de marca, ¿vale? Y todos los días que siempre estás estrenando algo, hasta que un día alguien fue al mismo barrio donde él vivía y vio que los chinos vendían todas las marcas que él usaba. Y no era que te vestía, era que estabas mostrando otra cosa. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Dónde yo quiero llegar con esto? ¿Sí? O sea, no tenemos por qué imitar. No imites. No trates de demostrar algo que no es. No trates de imitar lo que otras personas hacen. No procuremos demostrar y que alguien vea en nosotros. ¿Saben? Roboam estaba haciendo, mira, ellos van a ver, el pueblo, nos invadieron, se llevaron todo, estamos débiles, estamos pobres, estamos mal, pero, ¿saben? Nosotros vamos a demostrar como que no nos importó. No nos importó de que alguien se llevó lo que teníamos, no importó de que alguien nos mintió, no nos importó. Y para que la gente crea y vea que no nos importó, nosotros comenzamos a copiar una cantidad de cosas. Yo quiero decirte algo de parte de Dios, no copies nada a nadie. No trates de demostrar nada a nadie. No tenemos por qué estar demostrando que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. No tenemos que demostrar que estamos contentos. ¿Saben? Una de las cosas que a veces la gente piensa, los cristianos siempre están contentos, los cristianos siempre están alegres, los cristianos somos hombres. Todo ser humano tiene tres realidades, ¿sí? La que cree que es, la que la gente cree que es y la que es en realidad. Las dos primeras no tienen valor ninguno. Pero lo que Dios ve, lo que nosotros en realidad somos, a veces nos cuesta mostrar y nos cuesta vivir en nuestra propia realidad. Nos cuesta decir, mira, que yo tuve un problema y me está pasando esto. Y tratamos de demostrar cosas que no son. Ellos habían sido dominados en una guerra, los habían dejado pobres, pero querían demostrar. Y comienzan a imitar una cantidad de cosas. Entonces, una de las cosas que yo quiero decirte de parte de Dios es, no demuestres nada a nadie. No trates de que la gente vea cosas que no son. Dios lo que hace es bendecir tu vida, lo que tu vida es, no lo que la gente piensa que es. Tenemos que aprender a dejar de lado lo que la gente dice de nosotros y aprender a aceptar lo que Dios ve y lo que Dios dice de nuestra vida. Aprender a aceptar de que somos hijos de Dios, de que somos nuevas criaturas y de que Dios nos ama tal como somos. A veces, ¿saben? Una de las cosas que la gente dice, mira, va a la iglesia y es tal cosa, va a la iglesia y sigue mintiendo, va a la iglesia y es un hipócrita, va a la iglesia y sigue robando, va a la iglesia. Mira, yo quiero decirte una cosa, Dios te ama tal como eres. Si hay cosas que necesitas cambiar, pues cámbiala, pero no cambies por demostrarle a nadie, cambia porque el Espíritu Santo te va mostrando cosas que están mal allí. Pero mostrarnos lo que somos y mostrar lo que en realidad hay en nuestra vida. ¿Cómo nos cuesta decir, me he golpeado? Nos cuesta decir, estoy mal. Nos cuesta aceptar realidades. Muchas veces, ¿saben? Lo que había pasado en la nación es que el rey
Estaba en cualquier otra cosa. En el versículo 30, tú me puedes poner el versículo 30 allí. El pueblo estuvo siendo un desastre durante 20 años. Fue de más a menos. En el versículo 30 nos dice qué fue lo que pasó. Dice, hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días del reinado. Jeroboam fue el rey del norte. Jeroboam fue el rey que Dios formó y que Dios levantó. Hubo una profecía. Había algo de parte de Dios allí. Esto no fue porque Jeroboam simplemente quiso dar un golpe de estado. Dios estaba metido en ese asunto. Era Dios que había permitido la división del reino. Cuando el reino se divide, Roboam, el hijo de Salomón, en vez de preocuparse para que la nación estuviese bien, se preocupó por hacer una guerra a la cual Dios no le había llamado. Y él pasa más de 20 años haciendo una guerra que Dios nunca le dijo que hiciese. Y él se preocupa por pelear una batalla que no tenía que pelear. Dios nunca le dijo, ve a pelear. Es más, cuando él se armó para ir a enfrentarse con 180,000 hombres, para ir a enfrentarse a Jeroboam, hubo un profeta que le dijo, no vayas, quédate, porque esto vino de parte de Dios. Dios fue quien permitió, Dios lo había hablado a tu padre, no vayas a la guerra, pero él en ese momento no fue, pero siempre estuvo peleando, todos los días. Peleando algo que Dios nunca le pidió que pelee. Haciendo algo que no era tan importante como todo lo demás. La responsabilidad de Roboam, la responsabilidad de este rey, era mantener a la nación en santidad. La responsabilidad era que el pueblo siguiese buscando a Dios. Él tenía el deber de mirar por los demás, tenía que edificar, tenía que construir, tenía que terminar la idolatría, tenía que terminar la sodomía, tenía que terminar todo lo que estaba pasando, tenía que levantar el país económicamente. Hubo una guerra, pero se podía levantar. No, pero él, en vez de hacer eso, sigue gastando tiempo y dinero en una guerra a la cual Dios no le había llamado. ¡Qué tremendo! Saben, tengamos cuidado, ¿sí? Porque nosotros no hagamos guerras a las cuales Dios nos llamó y que no edifiquemos cosas que Dios quiere quitar. A veces hay gente que gasta su tiempo, que gasta su dinero tratando de llamar la atención de alguien a quien no tiene que llamar. Tratando de recuperar cosas que Dios dijo, es que yo lo quité de tu vida. Una de las cosas que hizo Dios en Israel fue quitar el templo de Jerusalén. ¿Saben? El hecho de que el templo se haya destruido no fue una casualidad, ni fue idea de los romanos. Eso nació en el corazón y en la mente de Dios. El templo simbolizaba a Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, el templo ya no cumplía una función y Dios lo quitó. Pero los judíos hasta el día de hoy queremos el templo y vamos a construir. Y si es necesario, por muchos de ellos van a la guerra. ¿Saben lo que hicieron un grupo de judíos ortodoxos hace unos cuantos años atrás? Fueron desde Israel a Teherán a pedirle al ayatolá que invada Israel y que lo lleve a una guerra para que ellos puedan volver a construir el templo de Jerusalén. Ustedes imagínense qué mente tan retorcida. Aliándose con el enemigo para construir algo que Dios no quiere que reconstruya. Y eso fue cierto. Si hay cosas que Dios ha quitado de tu vida, no pelees por lo que Dios se llevó. Hay algunos de aquí que son inmigrantes. No pelees por volver a donde Dios te trajo o de donde Dios te trajo. Si Dios ha quitado gente,
Si Dios ha quitado determinadas posesiones de tu vida, si te ha cambiado el trabajo, no luches por volver a conquistar lo que Dios ha quitado. Levanta tus ojos y mira hacia otro horizonte. Preocúpate por edificar y no estés siempre pensando, tengo que volver a aquello, tengo que restaurar aquello. Si Dios lo quitó, no lo restaures. Vas a gastar tiempo, vas a gastar energía, vas a romper tu vida y posiblemente la vida de muchas personas. Pero lo peor de todo es que te vas a cansar y muy posiblemente te quedes a mitad de camino. No luches por aquello que Dios ha quitado. Este hombre hizo muchas cosas, pero ninguna de ellas tuvo un valor y un peso eterno. Ninguna de ellas era lo que Dios le había pedido que haga. No era lo importante. Él no tenía que ir a la guerra. Él creía que era su responsabilidad y no lo era. Él creía que tengo que volver a conquistar. No lo era. A veces nosotros gastamos tiempo, gastamos energía en cosas que no tenemos que gastar. Hubo un hombre, Eugenio Ionesco, ¿cuántos lo han escuchado hablar? Un parisino. Yo he contado esta historia aquí, pero ilustra tanto. Eugenio Ionesco fue el autor, el fundador del teatro de lo absurdo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está en ruinas. Este hombre era francés y estaba en París. Y él comienza una nueva forma de hacer teatro, el teatro de lo absurdo. Entonces él hace una obra, su primera obra, se llamaba La cantante calva. ¿Han escuchado de eso? Linda, linda obra. Se llenó el teatro. No era uno de los primeros teatros después de la guerra. Se llenó la gente que no entraba allí. Comienza la obra y hay un hombre que va al shopping y compra un piano y lo pone en un extremo de la tarima. Y luego va a otro lugar y compra una nevera. Y luego va a otro lugar y compra otro aparato, y compra muebles, y compra cama, y compra un coche, y va comprando, y comprando, y comprando, y comprando. Y son horas y horas de teatro donde este hombre está hablando y comprando, hasta que llega un momento en el cual él está en el borde de la tarima, del escenario, y aquello estaba lleno por todos lados de las cosas que había comprado. Cuando llega al final, que viene la última persona con lo que él había comprado, resulta que él se tiene que bajar, porque ya no había espacio para seguir poniendo cosas. Cuando eso ocurre, alguien se acerca, tira un ramo de rosas, apagan la luz y se terminó la obra. Cuando la gente salió de allí, empezó a romper todo lo que había, porque en ningún momento de la obra apareció una cantante calva. Es más, ni siquiera hubo música. Y salieron incendiando contenedores, rompiendo vidrieras, rompiendo coches. Lo que no rompió la guerra lo terminaron de romper ellos. Fue tremendo lo que pasó. Pero la lección que deja la obra es que muchas veces nosotros pasamos toda una vida comprando cosas. Y compramos, y compramos, y compramos. Hasta que llega el final de la muerte, que es cuando le tienen el ramo de rosas y apagan la luz. Y se terminó la vida. A veces la gente, a veces nosotros tratamos de demostrar cosas.
y tratamos de que otros vean en nosotros. Yo he visto gente tratando de que su padre en algún momento le diga que lo ha hecho bien. He visto gente tratando de buscarse la aprobación del padre. He visto gente llorar porque alguien le dé un abrazo. Hacer cualquier cosa con tal de sentir afecto. Y está toda la vida luchando y tratando de ganarse el afecto y el cariño de otra persona. Dispuesto a hacer cualquier cosa y no se da cuenta que lo importante no es juntar, no es lo que la gente piense, no es lo que los otros digan, sino lo que Dios, el concepto que Dios tiene y el propósito de Dios para su vida. A donde yo te quiero llevar es, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Cuando Dios forma a Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, yo te voy a llevar de aquí a una tierra que tú no conoces y te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Y Dios bendice a Abraham para bendecir. Y esa bendición nos llega hasta el día de hoy. Y el mensaje que yo quiero dejarte para terminar y para orar es: no busques llenar tu vida con cosas o no busques la aprobación de nadie. No busques conquistar algo que Dios no quiere o que Dios ha quitado de tu vida. Lo importante es que tú puedas cumplir el propósito de Dios para ti. ¿Qué es lo importante? Para Roboam era conquistar a aquel rey que supuestamente le había dividido el reino. Muchos tienen la idea, yo tengo que hacer cosas y muchas veces Dios no llama y hay debilidad. Y hay muchas cosas que se van sucediendo y se va perdiendo lo verdaderamente importante en pos de cosas que nosotros creemos que tenemos que hacer. No agrades a nadie. No busques estar bien con todo el mundo. ¿Saben? A veces no podemos hacer eso. Una vez una niña le dijo a su madre, mamá, dice, tú jamás hablas mal de nadie. Yo creo que si se viene el diablo, hasta del diablo tú hablas bien. Y la madre la mira y dice, y bueno, es que podríamos decir que el diablo es persistente. Y hay gente así, ¿saben? Que siempre está buscando agradarle a todo el mundo. Siempre está buscando el tener una aprobación de otra persona. Yo quiero decirte, lo importante es que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Es que tú puedas bendecir a aquellas personas que están alrededor tuyo. Dios te bendice para bendecir a los demás. Y Dios te ha levantado y Dios te ha restaurado para que tú tengas una vida plena, una vida nueva, no para que estés luchando siempre con las mismas situaciones pasadas, siempre con aquellas cosas que Dios ha querido dejar atrás. Busca lo nuevo de parte de Dios para tu vida. Nosotros decimos y siempre nos llenamos la boca que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Hoy se ha renovado la misericordia de Dios sobre tu vida. Hoy hay cosas que han sido distintas de parte de Dios. Hoy Dios mandó ángeles para bendecirte. Hoy hay una nueva experiencia de parte de Dios. Y lo que yo quiero decirte es, recíbelo. Recibe lo que Dios tiene para hoy. Recibe lo que Dios preparó para tu vida hoy. Y comienza a ver hacia adelante, comienza a ver lo que Dios tiene para ti y déjate de estar penando o luchando o sufriendo por aquellas cosas que han quedado en el pasado.